Buenas tardes a todos. Comenzamos esta segunda clase de la DECA. Recordad la clase anterior, sobre todo la introducción a los sacramentos, sabiendo que son signos, que son símbolos, realidades distintas que nosotros vemos y que quieren significarnos siempre algo diferente y más profundo. Vamos a grabar esta clase en dos partes. La primera parte explicaré de manera muy sencilla el sacramento del bautismo. La segunda clase nosotros nos centraremos en la Eucaristía, la fuente y la cima de nuestra vida cristiana, porque en la Eucaristía no solamente se nos da la gracia, sino al autor de la gracia, que es Jesucristo. La diapositiva del sacramento del bautismo comienza con una frase de la carta a los Efesios, en ese capítulo 4, versículo 5 de San Pablo. San Pablo perseguía a los cristianos hasta tal punto que incluso acababa con sus vidas, pero sin embargo, en un momento determinado de su existencia, todo cambió en él. Qué bien lo explica en una frase, ¿no? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Por lo tanto, del ataque desmedido a los cristianos pasó a abrazar el amor y la misericordia del Señor y a proclamar el Evangelio por todas las ciudades y por todos los pueblos. Y les dijo esa frase a los efesios: un solo bautismo, una sola fe, un solo Señor. Nosotros no podemos tener diferentes señores a lo largo de nuestra vida, nosotros no podemos tener distintas creencias y mucho menos nosotros nos podemos bautizar las veces que queramos. Por eso el sacramento del bautismo imprime carácter, es válido para toda la vida, aunque las personas lleguen a tu despacho y quieran apostatar, es decir, renegar de su fe. Yo no quiero aparecer en el libro de bautismo. Aún así, ese bautismo que tú recibiste de pequeño imprime carácter y va a ser válido absolutamente para toda la vida. ¿Por qué bautizas? ¿Por qué pensáis que os bautizaron a vosotros en un momento determinado cuando erais pequeños, ¿no? Para que no sea moro, para que el niño no le pase nada, para no disgustar a los abuelos, para apuntarlo a una cofradía, simplemente por mera suerte, ¿no? Qué hermoso sería que nosotros, cuando tuviésemos que participar como padrinos o madrinas en un sacramento del bautismo, nos demos cuenta de la importancia que reside el tomar una buena decisión. Y esa decisión, como dice en la segunda diapositiva abajo, parte siempre de la libertad plena y responsable. En la Iglesia, queridos amigos, nunca se obliga desde el punto de vista sacramental a nada. Si uno desea casarse por la Iglesia es porque así libremente él ha creído que era lo importante. Si yo decido llevar a mi sobrino a bautizar es simplemente porque yo también, partiendo de mi fe y de mis creencias, creo que es importante para el crecimiento, evidentemente no físico, pero sí espiritual de esa persona. Vamos avanzando en la diapositiva y nos encontramos con lo que significa realmente el sacramento del bautismo. Es el fundamento. Es igual que Arguiñano cuando está cocinando, ¿no? Rico, rico con fundamento. ¿Qué es lo que le da sabor? ¿Qué es lo que le da aroma? ¿Qué es lo que le da esencia a las comidas? Lo que tú hagas plenamente y con conciencia. Si desde el punto de vista sacramental hablamos, el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, de tal manera que no se podría entender de otra forma. El símbolo que se utiliza para el sacramento del bautismo es la puerta, diferenciando dos cosas, el interior y el exterior. Muchas veces nuestra vida está llena de sufrimientos, está llena de enfermedades, está llena de incomprensión, de inseguridades, de incertidumbres, y nosotros muchas veces decimos: es que no es vida, la vida que estoy teniendo de verdad no es vida. Incluso hay gente que se desea a sí misma la muerte, ¿no? Sin embargo, por otro lado, nosotros nos encontramos con personas que a lo mejor suben a una meta en su vida, realizan, cumplen unos objetivos, se sientan serenamente, miran al horizonte y dicen: esto es vida. Por lo tanto, hay que saber diferenciar. En el sacramento del bautismo nosotros también pasamos de una no vida, aparentemente, a una vida planificada. Los griegos, siempre desde la antigüedad, quisieron alcanzar la inmortalidad de todos los dioses. Pues nosotros aquí, en el sacramento del bautismo, podemos abrazar, podemos tocar y participar de esa vida eterna y de esa vida duradera como hijos adoptivos de Dios.
Fijaos en la negrita de la diapositiva 3, nos libera del pecado, lo explicaremos después, nos incorpora a la Iglesia y nos hace partícipes de su misión. Esa incorporación no es pasiva, tiene que hacer que en ti y en mí se produzca de alguna manera una acción que salga de nosotros y que repercuta también en los demás. Ahí tenéis la puerta, ¿no? Recordad siempre el sacramento como símbolo, todo lo que significa una puerta en una vivienda. Dice mucho el traspasar esa puerta hacia adentro o traspasarla hacia afuera. ¿Qué nombre recibe el sacramento del bautismo? Sobre todo eso. Significa baptizein en griego, ¿no? Sumergirse. Es como si nosotros nos tuviésemos que sumergir a la muerte, al pecado, para salir de alguna manera después a esa resurrección, como dice la diapositiva, como nueva criatura. También, de alguna manera, significa el bautismo, aparte de sumergirse, un baño de regeneración en el Espíritu Santo. Y ese baño es utilizado también por otros teólogos desde el punto de vista de un baño de iluminación. Porque dice el Evangelio de San Juan, ¿no?, que el Hijo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Si nosotros nos damos un baño de regeneración en esa luz, al final también tú y yo seremos hijos adoptivos, hijos de esa luz verdadera que es Jesucristo, que alumbra todo horizonte y que también da claridad a toda esa esperanza que nosotros podamos tener. Ahí lo tenéis también un poco recogido. En las diapositivas siguientes nos vamos a encontrar con un poco de historia, ¿no? No es lo mismo vivir cuando los cristianos eran perseguidos y atacados. ¿Eso qué significa? Que solamente había un bautismo a lo largo de la vida, porque nosotros teníamos que esperar prácticamente al final de nuestra vida para esa manera asegurarnos la salvación. Otra cosa muy distinta es, por ejemplo, cuando en tiempos del emperador Teodosio el cristiano era la religión oficial absolutamente del pueblo. Por lo tanto, un cristiano no corría peligro absolutamente de ningún sentido. Los bautismos eran en masa, no había dificultad y ya se podía hacer desde muy pequeño. En el siglo V, San Agustín se realiza el bautismo de niños, ¿no? Es decir, necesario para salvarse, ¿no? Fuera de la iglesia no hay salvación, era el concepto que se tenía entonces, y sobre todo porque se nos liberaba del pecado original, ¿no? Pero evidentemente que aquella persona que a lo mejor no conociese la iglesia también tendría derecho a salvarse, ¿no? Es decir, porque fijaos, eso hay que matizarlo y hay que verlo, ¿no? Es decir, no solamente el bautismo nos libera del pecado original, sino también de otras cosas importantes. ¿Cómo está el tema en nuestros días? Diapositiva última. Hoy no hay una religión oficial, estamos en un estado aconfesional donde diferentes religiones están de alguna manera entrelazándose. Ayer mismo el Papa nos pedía desde el foro de la Fraternidad Mundial que todas las religiones nos uniéramos en oración para que Dios de alguna manera ayudara a la humanidad caída frente a este coronavirus. ¿Cómo están los sacramentos hoy día, ¿no? A partir del Vaticano II. Recordad, el Vaticano II es el libro más importante que se ha escrito al respecto. Se han convertido en un fenómeno sociológico y cultural. Muchas veces nosotros, queriendo o sin querer, con nuestra culpa o sin ella, hemos convertido a los sacramentos en meros actos sociales. ¿Todo esto es así? No. Hay personas que evidentemente piden un sacramento y participan de ese sacramento absolutamente con plena responsabilidad. Y esos padrinos se comprometen durante toda la vida a educar en la fe a esos hijos. Por lo tanto, no hay que generalizar las cosas, pero si tuviésemos que realizar una pincelada al respecto, diríamos que es así. ¿De acuerdo? El bautismo ha formado parte de toda la historia de la salvación. Si nosotros cogemos el libro del Génesis, primer libro de la Sagrada Escritura, nos encontramos con que el agua es algo muy sencillo, pero que sin embargo es siempre una fuente de vida. Lo podemos encontrar en el primer capítulo y en el segundo del Génesis. Si nosotros cogemos
esa historia del arca de Noé, vemos como también 8 personas se salvaron dentro de ese arca, como si de alguna manera esa agua que viene del bautismo fuera la vida y sin embargo el agua del mar representara la muerte. En definitiva, con la historia del arca de Noé, lo que se quiere dar y manifestar es que también a través del bautismo nosotros salvamos nuestra vida. Fijaos, el Mar Rojo, había un pueblo que caminaba por la esclavitud y que quería alcanzar esa tierra de la liberación, ¿no? Pues el Mar Rojo significaba que ese pueblo esclavizado pudiese alcanzar esa libertad deseada. También cuando nosotros nos bautizamos, nos liberamos de todas aquellas ataduras que nos impiden y que nos apartan del amor de Dios. Tenéis también el símbolo de salvación. Hemos dicho Arca de Noé, hemos dicho Mar Rojo. También nosotros tenemos aquí el río Jordán, ¿no? Es decir, cuando se atraviesa ese río Jordán, el pueblo va a recibir el don de la tierra prometida, ¿no? Esa tierra que se le prometió ya a Abraham y a su descendiente. Se cruza el mar del Jordán y llegamos de alguna manera a esa tierra prometida, que significa simplemente alcanzar la vida eterna, ¿no? Es la herencia de la nueva alianza que nos tiene reservado Jesús para cada uno de nosotros. Fijaos la diapositiva del bautismo de Cristo, ¿no? Porque Jesús termina su vida, prácticamente una vida de juventud oculta, no sabemos absolutamente nada, y fue bautizado por San Juan en el río Jordán. Juan era una persona tremendamente más importante, Juan Bautista, que Jesús. Aglutinaba a más personas, pero sin embargo San Juan Bautista tenía una humildad suficiente, ¿no? Dice, hay uno que viene detrás de mí, a quien no soy digno ni de desatarle la correa de las sandalias, ¿no? Es decir, yo bautizo con agua, pero él bautiza con Espíritu Santo, haciendo referencia a Jesús. Jesús dice, comienza su vida pública bautizándose por Juan en el Jordán. Ojo, el bautismo de antes era un bautismo para liberarnos del pecado. ¿Pero qué pecado puede tener Jesús? Si Jesús y María fueron las únicas 2 personas que no conocieron pecado, ¿no? Pero sin embargo, Él se puso a la cola como un gesto de humildad y sobre todo también para cumplir contra toda justicia. Y dice la Sagrada Escritura que una voz del cielo se rasgó y dijo, este es mi Hijo amado, mi predilecto. Ya no solamente estamos ante un profeta más, sino que también estamos ante el Hijo de Dios. Por eso nosotros en el credo confesamos, ¿no?, que creemos en un Dios, pero también en Jesucristo como verdadero hombre. Tanto la divinidad como la humanidad tienen que ir unidas y tienen que ir casadas. Y ese hijo muere en la cruz. Y cuando el centurión atraviesa la lanza el costado de Jesús, de ahí brota, de ese costado brota agua y sangre. El agua es el símbolo del bautismo y la sangre es también el signo, el símbolo de la Eucaristía. Por eso es importante esos 2 sacramentos, porque de alguna manera han brotado y han nacido del corazón de Dios. Por lo tanto, el bautismo de Jesús ya viene explicado ahí, en esas diapositivas correspondientes, y tenemos que hacer referencia también al bautismo de la Iglesia, porque desde Pentecostés, es decir, desde la venida del Espíritu Santo, así nos lo dice Pedro, la Iglesia ha venido bautizando. Si hay alguno que quiera convertirse, dice Pedro, que se convierta. Y rápidamente nosotros lo bautizamos y lo mandamos de alguna manera a anunciar el Evangelio. Lo que le pasaba a San Pablo cuando estaba con este carcelero, Filipos. Le dice San Pablo a Filipos, ya sabéis que San Pablo estuvo preso, ¿no? Le dice, Filipos, si tú y tu familia tuvieseis fe, os salvaríais, ¿no? Y dice que Filipos le hizo caso, ¿no? Que al final recuperó esa fe y dice San Pablo que él y toda su familia se salvaron. Qué cosa tan hermosa, ¿no? Nos quiere dar a indicar aquí una cosa fundamental, y es que la fe es necesaria para recibir el sacramento
del bautismo. Y la fe es un don. ¿Qué significa decir don? Que tenemos que pedirlo cada día, absolutamente, de nuestra vida. Ahí tenéis un poco lo que representa el bautismo de Jesús explicitado, ¿no? Más o menos en lo que yo os he dicho, ¿no? Es decir, lo mismo que decía Nicodemo, ¿no? Es decir, ahí está, ¿no? Es decir, hay que nacer de nuevo, pero no del agua, sino del Espíritu Santo, ¿no? Es decir, hay dos diferentes formas de entender el bautismo, no solamente a través del símbolo del agua como componente orgánico, ¿no? Sino a través de ese espíritu que nos hace ser, evidentemente, a nosotros nuevas criaturas. Y la mistagogía, ahí la tenéis, introducción a los misterios, eso significa mistagogía. ¿Qué símbolos encierra el sacramento del bautismo? La cruz, porque de alguna manera, gracias a la redención de Cristo, es decir, nosotros hemos llegado a ella por la cruz de Jesús. Si Jesús no hubiese entregado la vida por ti y por mí, nosotros no hubiésemos alcanzado esa salvación liberadora. Se comienza el bautismo haciendo la cruz sobre la frente de ese niño o esa niña, para significar de esa manera también que es el símbolo de todo cristiano, ¿no? Ahí está, el óleo de los catecúmenos. El óleo también representaba, ¿no? Es decir, la renuncia que nosotros tenemos que hacer a Satanás. El óleo siempre es símbolo de fuerza y de protección. Fijaos, antiguamente los gladiadores se rociaban todo el cuerpo para escabullirse de las peleas, de los enfrentamientos del rival. Si tú metes un queso en aceite, ese queso siempre se va a conservar. Nosotros también cogemos a ese niño o a esa niña y lo ungimos con ese óleo de los catecúmenos. Cristo, precisamente en griego, significa eso, ungido. Nosotros vamos a ungirlo para que el Señor lo proteja y lo bendiga. Y esa unción normalmente se hace en el pecho de ese niño o esa niña. Viene después también el agua bautismal, ¿no? Ya sabéis, lo hemos dicho, ¿no? Lo que representa ese símbolo del agua a lo largo de toda la historia de la salvación, ¿de acuerdo? Sigue entonces el rito esencial del sacramento, ¿no? El bautismo propiamente dicho. Fijaos qué cosa tan curiosa. Cuando se acercan los padres y padrinos y cuando se acercan los niños, el sacerdote vuelve a preguntar otra vez, ¿no? ¿Estáis dispuestos a bautizar a vuestro hijo en la fe de la Iglesia que todos acabamos de profesar? Así lo dice al principio del sacramento del bautismo, ¿no? ¿Qué venís a pedir a la Iglesia para vuestro hijo? Por eso incido mucho en la libertad y en la responsabilidad que todos nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Después vendría también el nombre de ese niño, ¿no? En la Iglesia latina va acompañada de la palabra del ministro: María, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿De acuerdo? El nombre también es fundamental a la hora de decir un poco y de saber sobre ese niño o sobre esa niña, ¿no? Por lo tanto, la unción con el santo crisma, siguiente diapositiva. El crisma es aceite de oliva con esencia de romero. Tiene un sabor especial, tiene un sabor diferente, ¿no? Por lo tanto, esa unción que nosotros decíamos, el ser ungidos por Cristo a través del Espíritu, incorporados a Jesucristo, es lo que nosotros estamos significando, ungidos como sacerdotes, profetas y reyes, ¿no? El símbolo de la unción era algo reservado antiguamente para las personas que realmente eran importantes, ya sean sacerdotes, profetas o reyes, ¿no? También en el sacramento del bautismo, ese niño o esa niña es ungido por Cristo. El crisma se bendice el miércoles santo en la misa crismal por el obispo, en una ceremonia grande con todos los sacerdotes y el pueblo, y sirve para los bautizos, sirve también para las confirmaciones y para ungir también a aquellas personas que están enfermas y que necesitan esa fortaleza. La vestidura blanca, ¿no? Haciendo alusión a Gálatas 3, tenemos que revestirnos de Cristo. El color blanco significa pureza, ¿no? ¿Qué pecado puede tener un niño o una niña, ¿no? Pero aún así nosotros arrastramos un pecado de origen que tenemos que purificar y que tenemos que quitar. El cirio pascual,
esa vela grande que representa también la luz de Cristo. En muchos momentos de nuestra vida vamos a encontrar oscuridad, vamos a encontrar problemas que ni siquiera nosotros vamos a ser capaces de afrontar. Pero ahí está la luz de Cristo de alguna manera iluminando a lo largo de toda esta Pascua hasta Pentecostés. Justo al lado, si os acercáis a una iglesia, al lado de la pila bautismal, vosotros vais a encontrar en las celebraciones ese cirio encendido. Y terminamos con el Padre Nuestro, ¿no? Porque de alguna manera nosotros ya hemos pasado a ser hijos adoptivos de Dios. Y un padre siempre quiere lo mejor para sus hijos y lo que quiere es protección y salvación. Ojo con la última diapositiva, porque es importante, ¿no? Es decir, la gracia del bautismo. Ya sabemos, lo dijimos en la clase anterior, ¿qué significa la gracia? Pues el bautismo nos regala 3 gracias. La primera comprende el perdón del pecado original y también de todos los pecados personales, así como de todas las penas de pecado. Hay un pecado grave que evidentemente supera a todos los demás, y ese pecado grave es separarnos del amor de Dios. Si yo alguna vez me separo del amor de Dios, quizás esté cometiendo uno de los pecados más importantes, ¿no? Y esos pecados, aunque se borren, quedan secuelas en cada uno de nosotros, como pone aquí, ¿no? Permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado, ¿no? Como el sufrimiento, la enfermedad, la muerte, la fragilidad, eso que los moralistas llaman también concupiscencia, es decir, nosotros tenemos inclinación al pecado, ¿no? No es fácil mantenerse en pureza, no es fácil de alguna manera seguir manteniendo la amistad con el Señor. El sacramento del bautismo te concede esa gracia, que todos tus pecados personales y sobre todo el pecado de origen que arrastramos quede absolutamente liberado. Segundo, te produce esa gracia, el nacimiento a la vida nueva, por la cual el hombre es hecho hijo adoptivo del Padre, miembro de Cristo y templo del Espíritu Santo, ¿no? En definitiva, todos somos coherederos con Él. Y fijaos qué cosa tan importante, ¿no? Es decir, todo de alguna manera en nosotros se transforma y todo de alguna manera cambia, ¿no? Es decir, no somos las mismas personas. Y como dice San Pablo, vosotros llegáis a ser templo del Espíritu Santo. Por eso es importante no solamente el alma de la persona, sino también el cuerpo, porque el cuerpo ha servido para que a lo largo de toda nuestra vida ese alma estuviese protegida y de alguna manera estuviese conservada. No sirve de cualquier manera coger nuestro cuerpo y tirarlo como si no sirviera absolutamente. Al revés, es también un instrumento de salvación. Por eso cuando a ti te bautiza, ya surges a una nueva vida de herencia con Jesucristo y sobre todo también de participación. Tú eres ya un miembro suyo más, ¿no? Y de esa manera el Espíritu también habita en ti. Por último, por la acción misma del bautismo, el bautizado es incorporado a la Iglesia, cuerpo de Cristo, y hecho partícipes del sacramento de su misión, ¿no? Lo que se suele decir, participamos del sacerdocio común de los fieles. Es decir, hay un sacerdocio en relación a la orden sacerdotal y diaconal, pero también hay un sacerdocio de participación a través de el común de todos los fieles. Lo que dice San Pedro, nosotros tenemos que ser piedras vivas de ese edificio que es la Iglesia, y esa Iglesia se compone de muchos miembros, pero de un solo cuerpo que es Jesucristo. Qué importante es, queridos amigos, que nosotros nos demos cuenta de toda esa visión que hemos dicho en esta clase de apenas 20 minutos, ¿no? Donde hay un símbolo fundamental que es la puerta y donde hay una gracia triple, ¿no? Que comprende el perdón de todos los pecados, que de alguna manera nacemos a una vida nueva y que ese bautizado, nueva criatura, es incorporado a la Iglesia para tomar parte de forma activa de este proyecto de salvación de Dios. Por lo tanto, fijaos qué recorrido histórico tan importante, tan curioso y que a nosotros nos da de alguna manera un horizonte de lo que significa este bautismo. Indudablemente los dos
sacramentos más importantes que tiene la Iglesia, el del bautismo, porque nos incorpora de alguna manera por primera vez a esa amistad y a esa vida con Dios, y sobre todo la Eucaristía, que será el que voy a hacer ahora a continuación, ¿no? Que es el fuente y el culmen de toda vida cristiana. Repasaros todas esas diapositivas, y si hay alguna persona que tenga pues alguna duda, alguna dificultad, pues que me lo haga saber por correo electrónico, ¿de acuerdo? Hay una definición preciosa también, termino ya, del sacramento del bautismo en el Catecismo de la Iglesia Católica, a cargo de Gregorio de Nisa, que era un padre capadocio que hizo muchos escritos sobre la virginidad y que comentó de manera excepcional el Cantar de los Cantares, ese libro que aparece también en la Sagrada Escritura. Gregorio de Nisa también desarrolla en diferentes palabras lo que significa el bautismo. Por lo tanto, es algo que ya viene desde atrás y que es necesario siempre, siempre, siempre en la historia de la Iglesia. Nada más que una persona se convirtiera, a continuación el primer requisito que se le imponía era que se bautizara, y a partir de ahí comenzar su misión. Es curioso, queridos amigos, a lo mejor nosotros también tendríamos que invertir el orden de los sacramentos, ¿no? ¿Para qué se va? ¿Para qué va a recibir el sacramento del bautismo? A lo mejor, no sé, os pregunto, ¿no? Un niño prácticamente recién nacido, cuando de alguna manera no ha descubierto toda esa maravilla que está encerrada en la misión, en el amor a Dios y a la Iglesia. A lo mejor tendría que esperar un poco más hacia adelante, y cuando esa persona se convirtiera, que libremente decidiera, como hizo Filipos, el carcelero, con San Pablo: mira, yo he recuperado mi fe, soy defensor de mis creencias, y en este momento es cuando yo, libre y responsablemente, doy ese paso, me bautizo, y a partir de ahí comienzo la misión de la Iglesia. No sé, es algo que queda ahí para la reflexión. Bien es cierto que si nosotros deseamos el amor a Dios, cuanto antes estemos cerca de ese amor, cuanto antes nuestros padres nos lleven a ese sacramento del bautismo, a esa manera nosotros también nos incorporaremos a la Iglesia, y cuanto antes también nosotros participaremos de esa salvación. En definitiva, no se sabe muchas veces si hacerlo de forma prematura o esperar un tiempo de maduración donde la persona pues pueda tomar su propia decisión y libremente siempre partir de esa responsabilidad en favor suyo y de lo demás, que es como se trata, ¿de acuerdo? Hasta aquí el sacramento del bautismo.